En esta segunda parte de la clase de cancrosis vamos a presentar cómo se forman y se desarrollan los cancros y luego vamos a empezar a estudiar distintas enfermedades presentes en Argentina. Acá tenemos dibujado un fuste de una planta, un árbol, que en su segundo año se ve infectada una parte por un organismo patógeno que mata el cambium, acá dibujado con negro. Entonces, esta zona, al morir el cambium, va a quedar muerta. Y entonces, esto ocurrió en el segundo año. Al año siguiente, por el crecimiento normal del árbol, el árbol va a tender a cicatrizar esta zona muerta, que externamente la observamos como una herida. Ahora bien, si hay un organismo patógeno que es capaz a su vez de matar el cambium, el meristema, que tiende a cicatrizar esta parte del tejido, al año siguiente vamos a encontrar nuevamente la formación de un tejido cicatrizante. O sea, se va a morir el del tercer año y al cuarto año nuevamente se va a producir un anillo y por la forma de crecimiento el árbol va a intentar cicatrizar. Pero, nuevamente, la presencia de un organismo patógeno va a atacar a los meristemas en este cuarto año y al quinto año observamos nuevamente este mismo proceso. Existe en el resto del árbol la formación de un nuevo anillo, pero este nunca alcanza a cicatrizar esta herida. ¿Por qué? Porque es una herida donde hay un patógeno que constantemente es capaz de atacar los meristemas nuevos de cada año. Entonces queda, como se muestra acá, una herida abierta. La llamamos ulcerosa porque progresa año tras año, no se termina de cerrar nunca. Eso es una úlcera, ¿sí? Veamos entonces lo que ocurre con un caso real. Acá observamos una herida inicial donde penetró un patógeno, afectó la albura y por supuesto también el cambium. Y fíjense, este patógeno tiene la capacidad de invadir los tejidos cicatrizantes año a año. Vemos cómo la planta, por su crecimiento normal, intenta, si bien sabemos que no tiene una intención, pero es lo que hace, intenta cerrar, delimitar este tejido afectado. Pero año a año el patógeno, como observamos por la coloración que adquiere la albura, es capaz de pasar a las zonas nuevas, a atacar los meristemas, estos dejan de crecer, entonces la cicatrización total nunca ocurre, sino que queda expuesto este tejido afectado con el patógeno viviendo a expensas de la albura y de los otros tejidos, y queda la herida, la úlcera constantemente expuesta. Acá en esta otra fotografía observamos el otro detalle donde observamos acá en blanco el micelio del patógeno que está avanzando
Y acá observamos la línea delimitante entre el cancro que está a la izquierda y el tallo normal, no afectado todavía del árbol. Pero el patógeno se está desarrollando en la albura e intenta invadir las zonas sanas de la albura, la peridermis. Acá lo mismo. Observamos acá a la izquierda el tejido afectado, acá el desarrollo de micelio que forma una cuña infectante, invasora. Acá observamos los límites que está ofreciendo el hospedante. Y acá distinguimos cómo en esta zona que todavía está sana ha habido un crecimiento de 3 años en comparación con esta zona que ya está muerta y donde el crecimiento de anillos, la formación de nuevos anillos se ha detenido por la muerte del cámbium. En cambio acá observamos que toda esta zona se siguen produciendo los anillos porque el cámbium está activo. En esta fotografía observamos parte de lo que ya habíamos visto. En este caso se trata de una cancrosis en eucalipto, donde acá, en este momento de la vida del árbol, se produjo un cancro por la infección de un patógeno, y este patógeno ha sido capaz de pasar año a año hacia acá, hacia la derecha, impidiendo que se produzca una cicatrización buena. Fíjense que lo ha hecho hacia la derecha, en cambio acá a la izquierda la cicatrización ha sido parcialmente efectiva. Pero observamos, acá también lo fue al principio, pero luego el patógeno pasó hacia la derecha en forma muy activa y ha dejado una herida expuesta que es el cancro que observamos externamente. Acá observamos otros ejemplos de cancros. Fíjense acá abajo un pequeño cancro. ¿Sí? Vemos hundido el tallo por la presencia justamente de un tejido muerto. Lo mismo ocurre acá. Es lo mismo, mostrando que acá se ha levantado la corteza para mostrar de que la albura está verde, está viva, está sana, ¿sí? Cosa que no ocurre acá. Las fotografías de arriba muestran distintos tipos de fructificaciones. A la izquierda un apotecio, a la derecha posiblemente un peritecio o numerosos peritecios asociados con el tejido dañado. Ahora vamos a comenzar a presentar las principales cancrosis forestales que conocemos de Argentina. Y en principio vamos a tratar la cancrosis de los álamos causada por Cytospora crisosperma. Esta cancrosis, como observamos en la fotografía, provoca una defoliación casi total de los ejemplares afectados. Por eso es una de las preocupaciones de la populicultura. El agente patógeno es un hongo imperfecto de la clase de los coelomycetes, dentro de los deuteromycetes. Y la fase sexual corresponde a un pirenomycete del orden Diaportales en los Ascomycota que se llama valsa sórdida. El problema de valsa sórdida como signo de origen sexual es que rara vez aparece en la naturaleza.
Lo que sí aparece frecuentemente y en forma conspicua, abundante, es la fase asexual. Por eso lo llamamos cancrosis causada por Cytospora crisosperma, que es el signo que normalmente encontramos asociado con esta cancrosis. Acá tenemos otra fotografía mostrando en la zona de Walhaina una cortina fuertemente afectada por esta cancrosis, ¿sí? Se trata de ejemplares que ya hay que reemplazar totalmente, dado que han dejado o dejan de cumplir la función por la cual se los ha plantado, ¿sí? En esta cancrosis, entonces observamos una defoliación progresiva y el ataque comienza en las ramas más pequeñas, pero se propaga también en el fuste, donde se observan, vamos a ver en la figura C, en este caso, cómo ocurre un amarronamiento de la albura, de la corteza, o sea, las ramas aparecen marrones, porque justamente se ha producido la muerte del cambium y correspondientemente se va matando también a la albura. Esto ocurre en ramas jóvenes, pero observamos acá en D cómo ocurre este amarronamiento ya en partes del fuste, ¿sí? Cuando lo comparamos con las partes sanas que son todavía acá grises, vemos esta diferencia de coloración que nos indica que hay un cancro desarrollándose. Al principio esto puede ser sutil, pero al ser progresivo se agrava cada vez más hasta que finalmente, como observamos en B, se observa el fuerte desarrollo de zonas con cancros que van afectando progresivamente la traslocación en el fuste y va provocando entonces la defoliación progresiva de las ramas. Muchos ingenieros forestales dicen, eso es efecto del viento. No, no es efecto del viento. Nunca, jamás. Acá hay o sea, podría serlo, pero observamos sistemáticamente, o sea, repetidamente, observamos que esta defoliación está asociada a la presencia de un organismo que termina siendo, que resulta ser, como lo vamos a ver enseguida, patógeno para los tejidos y les provoca la muerte de la albura. Acá tenemos lo mismo. Observamos en esta rama, podría ser un fuste también, una zona afectada. Fíjense, acá está la delimitación del avance del cancro. Hacia arriba no lo tenemos. Observamos cómo hay un tejido muerto y aparecen correspondientemente con la muerte del tejido un montón de verrugas que acá se observan de esta manera, que no aparecen en el tallo sano, ¿sí? Acá a la izquierda. Estas verrugas, cuando las observamos más de cerca, observamos que están constituidas por pequeñas elevaciones de la corteza que se deben, cuando hacemos un corte tangencial a este nivel de la corteza con estas verrugas, observamos estas estructuras, estas cavidades que se corresponden con el signo del patógeno. Acá lo observamos cómo se presenta. Observamos estas verrugas sobre la corteza. Fíjense que toda esta parte de este álamo está cubierto de verrugas y fíjense que también está chato respecto
a lo que ocurre alrededor. Estas verrugas tienen una coloración anaranjada, como si tuvieran una gotita de color naranja, que se corresponde con las esporas, con los conidios del patógeno. Pero lo que les quiero marcar, toda esta zona que estoy marcando en este momento, es la superficie que ha dejado de crecer por desarrollo del patógeno en el cambium, la albura, la muerte de los tejidos. En cambio, acá se observa el límite de la afección y hacia ambos lados, tanto a la izquierda como a la derecha, observamos que continúa el crecimiento. Justamente al levantar esa parte muerta, verificamos que la albura, y por supuesto también el cambium en esa parte de los tejidos, está muerto, se observa de color marrón, respecto a la parte que está sana, viva, que tiene su coloración típica verde. Acá lo observamos en el conjunto, observamos este ejemplar de álamos que tienen varias ramas, no se confundan con este ejemplar de adelante, pero este ejemplar afectado está lleno de puntuaciones de color anaranjadas que se corresponden con los conidios del patógeno. Ahora bien, se trata en este caso de Cytospora crisosperma, que los fitopatólogos se han preocupado, se han preguntado a lo largo de los años si es un patógeno oportunista o si es por sí mismo capaz de realizar un daño en árboles sanos. Entonces, para eso se hacen experiencias similares a las pruebas de Koch, donde uno trata de verificar la capacidad de daño, la virulencia que puede tener un supuesto patógeno o no. Entonces, se hacen inoculaciones artificiales y acá en este gráfico de arriba a la izquierda observamos una masa de hifas que ha sido inoculada artificialmente en un ejemplar sano de álamo. Entonces, mediante esta experiencia, uno trata de verificar si ese organismo que ha sido introducido artificialmente en la planta es capaz de progresar produciendo un daño, o sea, siendo patógeno, o si el árbol es capaz de detener su crecimiento. Y fíjense en la figura 8 a la derecha, cómo este inóculo inicial ha sido capaz de desarrollarse activamente, formando varias lenguas de infección y colonización dentro de la albura, y finalmente, a partir de la masa miceliar, se forma el signo del patógeno que rompe la corteza y forma esas verrugas. Al desarrollarse el signo, se levanta la corteza y se forma esas verrugas, como vamos a ver ahora seguidamente. En este caso se trata de un picnidio, ¿sí? Que en su interior tiene gran cantidad de conidios o conidiosporas. Justamente este picnidio, acá se ven las verrugas asociado con las zonas atacadas, y del cuello del picnidio salen, como observamos acá, una masa de conidios de color amarillento, anaranjado, que le da el nombre a la especie, Crisosperma. Significa que lo que sería el esperma, que no es esperma, son conidios, son de color
amarillento. ¿Sí? Este término en griego significa que es de color amarillento, anaranjado, y le da esa coloración típica a la masa de conidios, que en este caso aparece como si fuera un tubo dentífrico, cuando uno lo aprieta y sale de toda la masa coherente, o sea, con una determinada forma tubular, que acá lo observamos macroscópicamente. Estas líneas amarillentas son las masas de esporas, de conidios, que no aparecen sueltas, sino que aparecen de esta forma coherente porque están pegoteadas entre sí por una sustancia mucilaginosa que sirve, como suponemos, para atraer a los insectos que van a dispersar al patógeno, al inóculo. Fíjense que esta masa de conidios puede ser muy larga, como observamos en estos álamos afectados por la enfermedad en la zona de Walhaina. Observamos esta coloración anaranjada, que son masas y masas de millones, diría yo, de conidios que pueden ser dispersados, en este caso suponemos por insectos que son atraídos por las sustancias azucaradas que pegotean los conidios. Acá tenemos otra fotografía con el detalle de las masas de conidios. Fíjense que no forman esos tubos muy alargados, pero sí unas masas numerosas de esporas. Cuando observamos el detalle, observamos que el vientre de Citospora tiene muchos lóbulos, o sea, no es un vientre único, sino que es un vientre, digamos, con ramificaciones. Y cada uno de estas ramificaciones o lóbulos está tapizado por células conidiógenas que se muestran acá y que forman estos conidios. Cada una de estas células conidiógenas genera gran cantidad de conidios, que es lo que permite formar esos tubos maravillosos, tan grandes, tan desarrollados, por la gran abundancia de conidios que se forman. Y estos conidios son, como se observan acá, tienen una forma de media luna muy característica. Son esporas hialinas, o sea, por sí solas no dicen nada, pero en masa, en conjunto, tienen ese color amarillento o anaranjado que es típico de las citosporas. En el Agrios van a encontrar un ciclo de la enfermedad de citospora asociados con enfermedades en durazneros, pero también sabemos que este mismo patógeno ataca otras especies de árboles, también forestales. Y lo presentamos acá en la clase solamente a modo ilustrativo. Justamente en este ciclo de la enfermedad, vamos a partir de acá, del árbol, que está afectado con cancros, y estos cancros desarrollan gran cantidad de fructificaciones de origen asexual, ¿sí? Como dice acá, los conidios, estas fructificaciones asexuales se forman, los conidios están embebidos en una sustancia viscosa que son exudados durante los tiempos húmedos, generalmente sería en otoño, en primavera,
perdón, sería en otoño en Patagonia, también en parte del invierno. Y fíjense, acá están dibujados estos picnidios con distinta cantidad de vientres y todos ellos forman esta gran cantidad de conidios. Por eso cuando uno lo corta transversalmente se observan todos estos orificios o lóbulos que corresponden en realidad a las distintas ramificaciones del vientre del, del picnidio. En Patagonia, en los álamos, este ciclo se cierra por sí solo con la formación de la fase asexual. En otras especies forestales y en otras partes del planeta sí se forma la fase asexual con la formación de peritecios, ¿sí? La fase sexual. En este caso, el peritecio no es multilobulado como en el caso del picnidio, o sea, tiene forma de botellita, pero una botellita clásica con un único vientre, y se forman, en este caso, las ascosporas dentro de los ascos. Acá lo presentamos en forma ilustrativa. Lean el ciclo de la enfermedad en el duraznero para poder asociar bien cómo es el ciclo de la enfermedad en los álamos y poder compararlo. Entonces, ¿cómo se controla esta cancrosis de los álamos? Básicamente se hace mediante la selección de clones resistentes. Quiere decir que tenemos que observar en cada región, como se ha hecho en este estudio que se hizo en la Universidad San Juan Bosco hace 30 años, donde para distintos tipos de álamos, acá están citados los distintos tipos de álamos que había en el viejo vivero de la universidad, a cada variedad, a cada especie y variedad se le dio un número de letra, y para cada una de estas variedades se evaluó la virulencia del patógeno en cada una de estas variedades mediante un sistema de clasificación, donde sano era aquellos árboles que tenían un porcentaje de afección nulo, la clase 1 de afectación, aquellos que tenían menos del 30% del tallo afectado, la clase 2 de un 30 a un 60% del tallo afectado, 3 más de un 60% y muertos aquellos que ya estaban totalmente secos por la alta incidencia y severidad de la afección. Entonces uno va al campo, en este caso se trataba de un vivero que estaba apenas cruzando el arroyo Esquel. Allí estaba instalado el viejo vivero de la universidad, hasta que la universidad se trasladó donde la conocemos ahora, en la ruta. Todas estas especies y variedades de álamos estaban en un mismo predio, por lo cual se consideró que la presión de inóculo del patógeno era el mismo para todas las variedades, y las diferencias que se observaban entre las distintas variedades estaban dadas por la susceptibilidad que tenía cada una de estas. Entonces justamente se hicieron para cada una de las variedades, se evaluó qué porcentaje estaba sano. Por ejemplo, X era totalmente sano, en cambio A, B, C y D estaba totalmente muerto, o sea que eran muy susceptibles al ataque. En cambio X, que ahora vamos a ver qué es,
era totalmente resistente al ataque. Y otras, H, I, tenían un porcentaje de sanidad total y otros niveles de afectación. Por ejemplo, afectación 1 o afectación 3. Y así para cada una de las variedades. Por ejemplo, la variedad S y la T no estaban muertos, pero tenían niveles de ataque muy grandes. Entonces vemos X totalmente sano, A, B, C y D totalmente muertos. Entonces vemos que X era un Populus tichocarpa llamado variedad Río Frío, era totalmente resistente. En cambio, A, B, C y D, que correspondían todas a variedades de Populus deltoide, estaban muertos porque son altamente susceptibles. Entonces, de la experiencia propiamente dicha en el vivero, se podía recomendar respecto a esta enfermedad qué variedades plantar y cuáles no.